conducir de noche por las carreteras solitarias de México puede tornarse en una experiencia aterradora. A continuación, se presentan 15 relatos detallados de experiencias paranormales vividas por traileros en diversos caminos del país. Cada historia incluye la ubicación del suceso, una descripción envolvente del fenómeno paranormal, testimonios de los conductores cuando los hay, posibles explicaciones, ya sean sobrenaturales o racionales, y el impacto que tuvo en los testigos. Prepárate para una travesía llena de suspenso, desde apariciones fantasmales hasta encuentros con seres extraños y tramos malditos. Kilómetro 31 embrujado, carretera México-Toluca. Kilómetro 31 de la carretera libre México-Toluca, cerca del Parque Nacional Desierto de los Leones. En medio de la niebla espesa y curvas peligrosas de este tramo boscoso, innumerables conductores han reportado apariciones inquietantes. La leyenda más famosa es la de un niño fantasma que se atraviesa súbitamente frente a los vehículos, provocando frenazos y a veces accidentes fatales. Un trailero contó cómo, al tomar una curva cerrada de madrugada, una pequeña figura infantil apareció en medio del camino. Sintió el golpe seco como si hubiese atropellado a alguien. Al bajar del camión con el corazón latiendo con furia, no encontró a ningún herido bajo las llantas. Solo escuchó el eco de pasos menudos alrededor, como si un niño jugara al escondite entre la niebla. Al agacharse para mirar debajo del tráiler, vio fugazmente el rostro pálido de un niño de ojos rojos, mirándolo fijamente antes de desvanecerse. Aquella perturbadora mirada le heló la sangre. Conductores que han sobrevivido a incidentes en el kilómetro 31 confirman esta historia. Sentí que había atropellado a un niño. Bajé temblando a buscarlo, pero no había nadie. De pronto, vi a un pequeñito de tez muy blanca parado detrás de mi tráiler, mirándome fijo, y luego desapareció, relató uno de ellos. Muchos mencionan que la zona tiene una atmósfera inquietante y que también han visto figuras de monjes vestidos de negro caminando entre la niebla. En lo sobrenatural, se dice que el niño es el espíritu maligno de un pequeño que fue ahogado por su propia madre, condenado a causar el mal tal como se lo causaron a él. Su furia retenida explicaría por qué provoca accidentes, busca llevarse a otras almas con él. Otros piensan que podría tratarse de fantasmas, de personas asesinadas o fallecidas en la construcción de la carretera, cuyos espíritus aún deambulan en ese punto trágico. En cuanto a explicaciones racionales, la peligrosa geometría de la carretera, la densa neblina y la sugestión podrían hacer que los conductores cansados vean siluetas donde no las hay. Podría haber sido un animal cruzando o incluso una broma macabra. Sin embargo, el impacto en los testigos es real. Quienes han visto al niño fantasma quedan traumatizados. Muchos sufren crisis nerviosas o terminan estrellando sus vehículos más adelante debido al terror que llevan consigo. Esta historia ha cobrado tal fama que inspiró una conocida película de terror mexicana, Kilómetro 31, y sigue poniendo los pelos de punta a todo aquel que transita por esta vía en noches oscuras. Mujer de blanco del kilómetro 31, carretera México-Cuernavaca. Aproximadamente en el kilómetro 31 de la carretera libre México-Cuernavaca, rumbo a Tepoztlán, Morelos. Este tramo, también envuelto en bruma y conocido por accidentes, es escenario de la aparición de una mujer vestida de blanco que intenta detener a los automovilistas en la noche. Un trailero que viajaba solo a medianoche cuenta que vio a una mujer pálida a la orilla del camino, haciéndole señas desesperadas. Llevaba un vestido blanco antiguo, empapado por la neblina. El conductor redujo la velocidad creyendo que era alguien pidiendo ayuda, pero un temor instintivo le impidió frenar por completo. Al pasar junto a ella, la mujer apareció de repente sentada en el asiento del copiloto sin hacer ruido alguno.
El chofer sintió un escalofrío al verla tan cerca. Su rostro era triste y sus ojos vacíos. Ella susurró: «Por favor, lléveme a casa». Antes de que él pudiera reaccionar, la misteriosa pasajera desapareció del camión en un parpadeo, dejando solo el asiento empapado. Numerosos automovilistas han reportado este fantasma. La descripción coincide: una dama de blanco que surge de la nada intentando que detengan el vehículo. Algunos que sí le han dado aventón dicen que la mujer guarda silencio y de pronto ya no está, o bien que les indica una dirección inexistente. La vi de golpe en mi espejo retrovisor, como si estuviera sentada atrás. «Casi me salgo del camino del susto», confesó otro conductor. La fama de estas apariciones creció tanto que se incorporó en el folclore local. De hecho, una película de terror mexicana, Kilómetro 31, popularizó la leyenda, cimentando la idea de que este tramo está embrujado por espíritus en pena. La versión sobrenatural sostiene que la mujer de blanco es el espíritu de alguna víctima de accidente en ese kilómetro, quizá una joven que falleció trágicamente y sigue haciendo autostop fantasmagórico en busca de llegar a un destino que nunca alcanzó en vida. Otros sugieren que podría tratarse de la Llorona u otra alma en pena que vaga por las montañas. Como explicación racional, es posible que la mujer sea en realidad un haz de niebla y luz que toma forma humanoide en la mente cansada de los conductores. La niebla densa puede jugar malas pasadas visuales. También se han reportado personas reales haciendo señas en la carretera, indigentes o bromistas, que luego huyen entre la vegetación, dando la impresión de desaparecer. Impacto en los testigos. Quienes han vivido esto terminan profundamente aterrados. Se han documentado casos de choferes que pierden el control y chocan al ver la aparición repentina. Muchos evitan transitar de noche por ese tramo o lo hacen en compañía, pues el miedo a la mujer de blanco se ha arraigado entre la comunidad de traileros y viajeros nocturnos. Carretera de La Rumorosa, Baja California. Carretera Federal La Rumorosa, tramo de montaña que conecta Tecate con Mexicali, Baja California. La Rumorosa es famosa tanto por sus siniestras curvas como por sus historias de espanto. Una de las más difundidas es la del trailero fantasma que hace autostop en la noche. Según el relato, hace décadas un camionero llamado Francisco Vázquez se accidentó mortalmente en esta ruta cuando corría para llegar al nacimiento de su hijo. Desde entonces, su espectro se aparece a los conductores. Un joven trailero narró que, en una madrugada ventosa, vio a un hombre en la orilla haciéndole señas frenéticas. Al detenerse, el hombre, cubierto de polvo y con el semblante angustiado, le explicó: «Amigo, necesito que lleves este dinero a mi mujer. Va a tener un bebé y mi tráiler se descompuso». El muchacho aceptó y el desconocido le dio un fajo de billetes y una dirección anotada en un papel. Dice el conductor que, al estrechar la mano de ese hombre, sintió un helado escalofrío. La mano estaba fría, como la de un muerto. Aún así, tomó el encargo. Al día siguiente, localizó a la esposa. Una señora ya mayor y le entregó el dinero diciéndole que su esposo se lo había mandado. Para asombro suyo, la mujer rompió en llanto. «No puede ser. Mi marido murió hace 5 años en La Rumorosa», exclamó entre sollozos. Varios traileros afirman haber encontrado a ese mismo hombre pidiendo ayuda en La Rumorosa. En todos los casos, resulta ser un conductor fallecido tiempo atrás. Un video viral incluso mostró la silueta de un hombre apareciendo en una curva, atribuido a este fantasma. Otro camionero confesó que ignoró al hombre cuando se le apareció y que poco después empezó a sentirse muy mal, como si algo lo fuera secando por dentro. Historias locales dicen que quienes no cumplen el encargo del difunto o se quedan con el dinero sufren terribles desgracias, enfermando o incluso muriendo misteriosamente. Para muchos,
Francisco Vázquez es un ánima bendita, un fantasma que busca desde el más allá cumplir con su último pendiente, ayudar a su esposa e hijo. En el folclore regional se le considera un espíritu relativamente benigno, aunque vengativo si no se le asiste. La explicación sobrenatural abarca también otras apariciones en La Rumorosa. Se habla de figuras espectrales, de personas fallecidas en accidentes que advierten a los conductores en las curvas peligrosas. Una explicación más terrenal sugiere que estos encuentros podrían ser alucinaciones, producto del cansancio extremo sumado a la sugestión de la leyenda. La Rumorosa tiene un historial de accidentes y muertes. Es natural que los viajeros sientan escalofríos y vean cosas después de horas al volante en la oscuridad. También podría tratarse de montajes en video o malinterpretaciones de personas reales en la vía. Quienes viven esta experiencia quedan profundamente conmovidos. Algunos la consideran una advertencia para manejar con precaución, otros una señal espiritual. Muchos traileros ahora siempre llevan algo de dinero apartado por si el fantasma de La Rumorosa se les aparece, para poder cumplirle y no cargar con ninguna maldición. Sin duda, esta carretera sigue alimentando historias que combinan terror y redención en partes iguales. Muerta de Saltillo, carretera Saltillo-Monterrey. Tramo entre Saltillo, Coahuila y Monterrey, Nuevo León, conocido por la leyenda de la Muerta de Saltillo. En esta autopista del norte, numerosos chóferes han vivido el clásico encuentro con una chica fantasma que pide aventón. Se aparece de repente en medio de la noche, a veces dentro de la cabina del tráiler, sin que nadie sepa cómo subió. Un caso se volvió famoso en marzo de 2024. La cámara de un tráiler captó la silueta de una mujer joven, vestida con ropa clara, sentada en el asiento del copiloto mientras el conductor circulaba de madrugada. El chofer, extrañado por la repentina compañía, le preguntó por qué se había subido sin permiso. La mujer solo guardó silencio y señaló hacia adelante. Cuando él volteó la mirada nuevamente hacia ella, ya no había nadie en el asiento. Más adelante, el trailero escuchó por radio que otros colegas hablaban de la mujer fantasma de Saltillo. Con el corazón helado, comprendió a quién había llevado. La leyenda local de la Muerta de Saltillo narra justamente esto. El espíritu de una joven que falleció en la carretera aparece pidiendo que la lleven a su casa en un rancho cercano. Al llegar, el conductor sería recibido por un hombre que le dice que su hija murió hace años y que aquel encuentro no fue con una persona viva. En el video viral de 2024, difundido vía WhatsApp, se oían las notas de voz del chofer aterrado describiendo cómo la aparición surgió a las 3 de la mañana en su cabina. Muchos otros traileros han compartido historias similares. Una muchacha de blanco que sube al camión, guarda silencio unos minutos y desaparece, o que de pronto se materializa corriendo junto al tráiler en movimiento. La vi a un lado de la carretera y en un parpadeo estaba dentro conmigo. Casi me da un infarto, comentó otro conductor en redes. Estos testimonios han revitalizado la leyenda, que cobró fuerza recientemente con las supuestas pruebas en video. Para los creyentes, la Muerta de Saltillo es un fantasma real, posiblemente el de una joven que murió atropellada en ese tramo y nunca llegó a su destino. Su alma en pena sigue intentando completar el viaje de regreso a casa. La descripción encaja con la típica autoestopista fantasma presente en muchas partes del mundo, lo que refuerza la idea de un fenómeno sobrenatural recurrente. Otros sugieren que puede haber una explicación racional o incluso criminal. Algunas teorías dicen que grupos delictivos podrían usar la imagen de un niño o mujer en la carretera como señuelo para que los vehículos se detengan y así asaltarlos. De hecho, ante el video viral, hubo usuarios que conjeturaron que podría ser un montaje o un truco para obligar a los conductores a frenar en zonas inseguras. Sin embargo, la carga emocional en los testigos es fuerte.
impacto en los traileros se manifiesta en un miedo persistente a conducir solos de noche rumbo a Monterrey. Algunos ahora llevan amuletos religiosos o evitan detenerse en el camino, pues sienten que, si no ayudas al fantasma, te puede seguir. La carretera Saltillo-Monterrey ya era peligrosa por motivos terrenales, pero esta leyenda agrega un elemento más de terror a quienes la transitan. La novia ensangrentada del kilómetro 49, carretera México-Cuernavaca. Carretera México-Cuernavaca, cerca del kilómetro 49, a la altura donde antes estaba el monumento a Morelos. Esta aterradora aparición es conocida como la novia de la autopista. Se trata del espíritu de una joven recién casada que murió de forma violenta en ese lugar. Un trailero que manejaba de noche en esa zona relató que de pronto vio a una mujer vestida de novia, bañada en sangre, de pie en medio de la cinta asfáltica. Frenó bruscamente para no arrollarla. La mujer parecía agonizante. Su vestido blanco estaba empapado de sangre y con varias rasgaduras. Con voz débil le suplicó: «Ayúdeme, lléveme al hospital, por favor». El conductor, atónito, la hizo subir a la cabina y aceleró rumbo a la ciudad. Mientras conducía, notó que la novia se quedaba demasiado silenciosa. Cuando trató de hablarle, ella no respondía. Al iluminarla con la luz interior, quedó helado. La joven ya no estaba allí a pesar de que el asiento estaba manchado de sangre fresca. Solo entonces recordó la leyenda que había escuchado de sus compañeros. Había recogido a la novia fantasma. Esta historia circula desde hace años entre conductores. Se cuenta que la novia ensangrentada aparece a quienes van solos, recreando su tragedia. Fue apuñalada por su esposo la noche de su boda y murió pidiendo auxilio. Muchos aseguran que si no te detienes al verla, de todas formas te la encontrarás adentro sentada en el asiento trasero o apareciendo en el espejo retrovisor. Un testigo afirmó: «La ignoré y seguí de largo, pero unos kilómetros más adelante la vi por el espejo, sentada atrás mirándome». Este tipo de experiencia ha provocado que choferes sufran volantazos y choquen del susto. El diario local narró la leyenda. La novia descubrió una infidelidad de su prometido y él la asesinó brutalmente en la carretera. Por eso, su espectro sigue buscando ayuda para llegar al hospital, que nunca alcanzó con vida. El impacto en los testigos es tal que muchos optan por viajar de día o en caravana para no encontrarse con la desdichada novia. Sobrenaturalmente, el fantasma de la novia estaría anclado al sitio de su muerte trágica, repitiendo eternamente sus últimos momentos. El hecho de que aparezca cubierta de sangre la hace particularmente chocante y creíble para quienes la ven. No es simplemente una dama pálida, sino una víctima visible de violencia que despierta la compasión y el horror de los conductores. Racionalmente, algunos podrían argumentar que el testigo quizás vio a una mujer real herida. Hubo accidentes y crímenes en la zona, pero la desaparición inexplicable desafía esta explicación. Otra teoría es que la mente sugestionada del chofer proyectó la imagen de la novia debido al cansancio y a conocer la leyenda. Sea como sea, cada vez que alguien reporta haber recogido a una novia sangrante que luego desaparece, la historia se refuerza. Los lugareños han colocado cruces y hasta se organizan misas en el tramo, intentando dar descanso al alma de la joven. Aún así, su figura continúa atemorizando a todo aquel que se atreve a recorrer la México-Cuernavaca en las horas malditas de la noche. Auto rojo de las brujas, autopista México-Cuernavaca. Autopista México-Cuernavaca, distintos tramos donde se ha reportado la aparición del carro rojo. Este relato peculiar mezcla seducción y horror. Varios traileros han contado que, durante la madrugada en la autopista, se les empareja un lujoso automóvil rojo carmesí con ocupantes muy inusuales. Dentro del auto viaja un grupo de 4 o 5 mujeres de belleza deslumbrante. Inicialmente, parecen jóvenes alegres que coquetean con el conductor
desde las ventanas abiertas, lanzando sonrisas y miradas sugerentes. En cierta ocasión, un chofer solitario narró que el coche rojo apareció de la nada en su espejo, se puso a su lado y pudo ver a las mujeres invitándolo a detenerse. Ellas reían y le hacían señas para que las siguiera. El hombre sintió una fascinación extraña y estuvo a punto de orillarse, pero algo en sus ojos le dio mala espina. De pronto, la cara de las pasajeras se transformó. Sus expresiones pasaron de coquetas a malvadas. Sus sonrisas se alargaron antinaturalmente, revelando dientes afilados, y sus ojos brillaron con un fulgor inhumano. En ese instante, el trailero comprendió que no eran mujeres normales. Atemorizado, pisó el acelerador y el auto rojo desapareció en la oscuridad como si jamás hubiera estado allí. Vi a esas chavas hermosas y hasta música escuchaba desde su carro, pero luego sus caras cambiaron. Era algo diabólico, declaró un conductor aún con voz temblorosa. La leyenda del carro rojo afirma que solo los hombres pueden ver a estas mujeres y que quien cede a su tentación y sube a su vehículo nunca vuelve a ser visto. Se dice que son brujas o entidades demoníacas que usan una fachada atractiva para atrapar víctimas masculinas. De hecho, tras las apariciones del auto, a veces se han hallado cadáveres inexplicablemente mutilados a la orilla de la carretera, lo que muchos atribuyen a rituales perpetrados por estas supuestas brujas. En las redes sociales, usuarios han compartido hilos de historias sobre el carro rojo. La mayoría aconseja: si ves un coche rojo con chicas en la madrugada, no te detengas. La historia incluso fue difundida por cuentas de leyendas, reforzando su alcance. La explicación sobrenatural es que se trata de un coven de brujas que adquirieron un auto para rondar las carreteras, emulando una versión moderna de las sirenas homéricas que encantaban a los marineros. En vez de canto, usan su atractivo y propuestas indecorosas para embaucar a los incautos, y luego revelan su verdadera forma, quizá brujas ancianas o demonios, para llevar a cabo sacrificios. Esta leyenda tal vez combina advertencias morales con terror, un castigo a la lujuria del conductor que cae en la trampa. Desde una perspectiva racional, podría ser simplemente imaginación o histeria colectiva. No hay registros formales de un grupo de asesinas así en carretera. Algunos sugieren que pudo originarse de algún crimen real donde víctimas masculinas fueron halladas en la autopista, y para explicarlo surgió el mito de las mujeres sobrenaturales. También podría ser que delincuentes utilicen a cómplices femeninas atractivas para detener a conductores y luego asaltarlos, y la leyenda transformó a estas mujeres en brujas con el tiempo. Los pocos que aseguran haber visto el carro rojo quedaron con un miedo casi supersticioso a detenerse ante cualquier vehículo extraño. Varios camioneros ahora afirman que, si ven un auto deportivo rojo por las noches, prefieren bajar la vista y continuar sin interactuar. La mezcla de atracción y terror que provoca esta historia la hace única entre las leyendas de carretera, y sin duda sigue alimentando la imaginación y el pánico de quienes viajan en la México-Cuernavaca después de la medianoche. La anciana de la autopista, entradas y salidas de la CDMX, vías de salida de la Ciudad de México en la noche, diversos puntos en autopistas a Pachuca, Puebla, Querétaro, etc. Desde hace generaciones se cuenta la historia de una anciana fantasma que aparece en los caminos saliendo de la capital. Muchos traileros y choferes de autobús la han visto. Es descrita como una viejecita de aspecto humilde que camina encorvada al borde de la carretera, agitando un brazo o simplemente llorando, pidiendo ayuda. Un conductor de carga narró que en una madrugada lluviosa divisó a la anciana bajo la tenue luz de un farol, empapada y haciendo señas desesperadas. Él dudó en parar, recordando que algunos colegas hablaban de la abuelita de la carretera, pero su compasión pudo más y frenó unos metros adelante.
Al bajar para ofrecer ayuda, la viejita había desaparecido. Confundido, subió de nuevo al tráiler y continuó, solo para horrorizarse minutos después al ver a la misma anciana flotando afuera, a la altura de su ventanilla, siguiéndolo a la misma velocidad del camión. La mujer lo miraba con ojos acusadores mientras mantenía su cuerpo suspendido en el aire. El chofer, presas del pánico, casi pierde el control. Cuando logró reaccionar, aquella aparición se desvaneció entre la lluvia. Cuentan que esta anciana aparece de dos formas, como una viejita indefensa pidiendo un aventón o ayuda para ir a un hospital, o como una figura aterradora que vuela junto al vehículo de quien no se detuvo. Le vi la cara, era una abuela con rebozo. No me paré y kilómetros después la tenía pegada a mi ventana, volando y riéndose, confesó otro camionero que juró nunca haber sentido tanto miedo. La leyenda asegura que si te detienes y la ayudas, no te ocurre nada, pero si la ignoras, la anciana te castigará apareciéndose de forma espeluznante, causando que muchos acaben accidentados o con infartos del susto. En redes, algunos la han apodado la abuelita tóxica en tono de broma, pero los testimonios son serios. Abundan historias de choques inexplicables y conductores que fallecieron después de pasar de largo a una viejecita pidiendo auxilio. Una estación de radio sobre fenómenos paranormales incluso hizo un segmento al respecto, advirtiendo de este espíritu justiciero. En el plano paranormal, se cree que esta anciana podría ser el espectro de alguna mujer que murió al ser ignorada en la carretera. Quizá alguien que realmente necesitaba ayuda y a quien nadie socorrió, quedando su alma resentida. Por eso pone a prueba la bondad de los viajeros. Si te comportas con humanidad, te deja en paz. Si no, busca asustarte o hacerte pagar. Es casi una leyenda con moraleja. Otra versión es que simplemente sea una manifestación demoníaca tomando la forma de abuela para jugar con la compasión y luego alimentarse del miedo de quienes la rechazan. En cuanto a explicaciones lógicas, cabe la posibilidad de que los casos de la anciana voladora sean exageraciones o sueños despiertos de conductores exhaustos. Ver a una persona real en la vía y luego, con la mente sugestionada, imaginarla en la ventana podría ocurrir tras muchas horas sin dormir. También es cierto que personas mayores suelen pedir aventón en carreteras. Un conductor que luego sufre un accidente podría retroactivamente culpar a la anciana fantasma para encontrar sentido a su desgracia. Impacto en los testigos. Los choferes que la han visto de forma sobrenatural quedan sumidos en terrores nocturnos. Algunos dejaron de conducir de noche por mucho tiempo. Por otro lado, la leyenda ha tenido un curioso efecto. Hay quienes, por si acaso, ahora se detienen a ayudar a ancianos o personas vulnerables que vean en el camino, temiendo que podrían ser algo más. Irónicamente, esta historia de horror quizá ha salvado a personas reales al fomentar que otros se detengan a auxiliarlas. Sea cierta o no, la presencia fantasmal, la anciana de la carretera, continúa espantando y aleccionando a la vez a quienes transitan las solitarias autopistas capitalinas. Autobús Fantasma 40, ruta Toluca-Ixtapán de la Sal, carretera de Toluca a Ixtapán de la Sal, en el Estado de México. Esta leyenda habla de un autobús fantasma que recorre la ruta aún después de haber sufrido un trágico accidente. Hace décadas, el autobús de pasajeros número 40 salió de Toluca hacia Ixtapan al caer la noche, pero nunca llegó a destino. Se cuenta que, durante una tormenta torrencial, el chofer perdió el control en una bajada y el camión se quedó sin frenos, precipitándose por un barranco. Murieron decenas de personas en el impacto y en el incendio que siguió. Desde entonces, dicen que el mismo autobús 40 aparece en la carretera en noches de lluvia. Un conductor particular narró su experiencia.
Viajaba solo de noche cuando vio más adelante un autobús antiguo deteniéndose en la orilla, con el letrero Ixtapan iluminado tenuemente. Al acercarse, la puerta del camión se abrió como invitándolo a subir. Contra todo instinto, estacionó y decidió asomarse. Dentro del autobús, vio siluetas de varios pasajeros sentados en silencio absoluto. Notó algo perturbador. Todos vestían ropa pasada de moda, como de otra época, y tenían miradas perdidas. El conductor del bus, un hombre con gorra, lo miró fijo por el espejo. Atemorizado, nuestro testigo regresó a su coche y cuando volvió la vista, el autobús ya no estaba sin haber escuchado ruido de arranque ni visto luces alejándose. Quienes han tomado este autobús fantasma aseguran que el ambiente en su interior es escalofriante. Los pasajeros parecen sombras en desolación y algunos mencionan que huelen a quemado. Se habla de que si alguna persona aborda el bus 40 creyendo que es normal, este avanza un trecho y luego desaparece, dejando al incauto en la nada. Sentí un frío extraño cuando lo vi y preferí no subirme. Creo que salvé mi vida, dijo un poblador que casi abordó el espectral vehículo. Otra versión agrega que si el bus te lleva y no quieres bajar, cobra tu vida para completar su pasaje maldito. Esta historia fue recopilada en revistas de leyendas locales y es contada por los vecinos de comunidades cercanas. Incluso hay quien afirma haber visto pasar un autobús viejo por el pueblo a altas horas, completamente silencioso, para luego desvanecerse en la siguiente curva. La explicación sobrenatural es que estamos ante un típico caso de residuo trágico. El autobús y sus difuntos pasajeros quedaron atrapados en un bucle eterno, repitiendo el viaje inacabado. La fuerte carga emocional de la tragedia habría imprimido la escena en el lugar. Por eso solo aparece en circunstancias similares, de noche, con lluvia, camino solitario. Algunos creyentes piensan que subir al bus podría significar morir, ya que es como abordar el más allá. La explicación racional podría apuntar a confusiones con autobuses reales de transporte público que circulan tarde y por su aspecto viejo o ventanas empañadas parecen fantasmales. La mente sugestionada por la leyenda completa el resto de detalles. También cabe mencionar que la carretera tiene paradas de buses en lugares poco iluminados, donde un vehículo detenido inesperadamente podría generar susto. Impacto en los testigos. Quienes afirman haber visto el autobús fantasma quedan convencidos de haber presenciado algo del otro mundo. Varios optan por evitar viajar a Ixtapan de noche por miedo a encontrarse con el bus 40. Esta leyenda en particular genera más tristeza que terror en la comunidad. Se recuerda a las víctimas y se hacen oraciones por las almas de aquellos pasajeros cada aniversario del accidente, esperando que un día encuentren la luz y dejen de vagar en su autobús espectral. Niño espectral de Yécora, carretera Sonora-Chihuahua. Carretera rural que conecta Yécora, Sonora, con Cuauhtémoc, Chihuahua, Sierra Tarahumara. A las 3 de la mañana de una fría noche en la sierra, un trailero vivió una de las experiencias más escalofriantes captadas en video. Mientras avanzaba por un camino solitario rodeado de árboles, sus faros iluminaron de pronto una pequeña figura infantil parada en medio del asfalto. Era un niño de unos 6 o 7 años, con ropa de color anaranjado, inmóvil bajo la lluvia ligera. El conductor, sorprendido, frenó un poco y encendió su cámara. En ese instante, el niño volteó hacia el tráiler y comenzó a correr detrás de él a gran velocidad, gritando con voz aguda: «¡Señor! ¡Espere!». El chofer, dominado por el pánico, aceleró para alejarse, pero la figura infantil también aceleró anormalmente, manteniendo el ritmo del vehículo mientras seguía llamándolo. En la grabación se escucha la respiración agitada del trailero y sus exclamaciones de terror mientras el supuesto niño fantasma no dejaba de perseguirlo. De repente, la figura se detuvo en seco. Al mirar por el espejo, el conductor vio cómo el niño se difuminaba hasta desaparecer en la oscuridad.
Los siguientes segundos del video solo muestran la carretera vacía y la voz temblorosa del hombre tratando de comprender qué había ocurrido. Este suceso se volvió viral en redes, acumulando millones de reproducciones. Muchos internautas opinaron que era un fenómeno paranormal real, pues la voz infantil y la velocidad del niño resultan estremecedoras. Eso no era un niño normal, ningún humano correría así en la madrugada en medio de la nada, comentaban. Algunos traileros de la región mencionaron que no es la primera vez que ven niños o pequeñas apariciones en esa carretera, aunque nunca antes tan claramente grabado. Sin embargo, también hubo quienes sugirieron que podía ser un menor pidiendo ayuda de verdad, quizá perdido o escapado y que desapareció entre los matorrales, o incluso que todo fuera un engaño. Autoridades locales buscaron reportes de niños extraviados esa noche y no encontraron nada. El caso quedó como anécdota, pero se sumó a la lista de episodios inexplicables de la sierra. Otros camioneros ahora confiesan que, al pasar por Yécora de madrugada, sienten escalofríos y recuerdan la voz que en el video clamaba «Señor», una y otra vez, con un eco espeluznante. Si lo vemos desde lo paranormal, podría tratarse del espíritu de un niño fallecido en la carretera, quizás víctima de algún accidente o crimen, que busca ayuda desesperadamente. El hecho de que gritara «Señor» y corriera tras el camión sugiere que quería que el conductor se detuviera, quizá para que alguien lo rescate de su limbo. Al desaparecer de golpe, encaja con la manifestación de un fantasma. Otra teoría sobrenatural es que no fuera un niño en absoluto, sino alguna entidad maligna transformada en niño para inspirar lástima, una variación de las brujas o duendes. Desde una perspectiva racional, algunos usuarios señalaron que podría haber sido un montaje viral, un video editado para crear una historia de terror en Internet, o un truco del crimen organizado. Se teme que delincuentes puedan colocar señuelos, como un niño falso, para obligar a parar a choferes y asaltarlos. De hecho, en foros se advirtió que detenerse ante figuras inesperadas en zonas aisladas puede ser peligroso. El propio video generó división de opiniones entre quienes creen y quienes no. El trailero que vivió esto y difundió el video quedó psicológicamente afectado. En entrevistas posteriores admitió que ahora evita esa ruta y que su sueño se ha visto perturbado por pesadillas con el niño gritando. La comunidad de conductores quedó intranquila. Muchos se preguntan qué habrían hecho en su lugar. Este relato, apoyado por la grabación, se ha convertido en uno de los fenómenos paranormales mejor documentados en carreteras mexicanas recientes y ha llevado a reforzar la idea de que las solitarias vías nocturnas ocultan cosas más allá de nuestra comprensión. Los espectros de la carretera Reynosa-Monterrey, frontera noreste, carretera libre Reynosa-Monterrey, en tramos despoblados cerca de China, NL. Esta carretera del noreste ha sido escenario de múltiples accidentes fatales a lo largo de los años. Algunos traileros creen que las almas de los fallecidos merodean el asfalto, advirtiendo a los vivos. Un conductor con más de 20 años de experiencia narró una vivencia inquietante a mediados de los 2000. Transitaba de noche por un segmento particularmente solitario, con cruces de víctimas esparcidas a la orilla. De repente, comenzó a divisar personas de pie junto al camino inmóviles y alineadas casi como una procesión. Al principio pensó que quizá se trataba de campesinos o incluso autoridades en un retén, pero algo no encajaba. Todas esas figuras permanecían quietas, sin luces ni vehículos cercanos. El camionero redujo la velocidad intrigado. Pudo ver con más claridad a varios hombres y mujeres parados, mirando fijamente hacia la carretera. Llevaban ropas normales, algunas algo antiguas. Pero cuando su tráiler se acercó a unos metros de ellos, las personas se desvanecieron en el aire, una tras otra, como si fueran imágenes proyectadas que se apagasen. Más adelante,
Volvió a ver otra fila de individuos que igualmente desaparecieron al aproximarse. Veía siluetas humanas en fila, calculo que eran decenas, pero conforme me acercaba, se esfumaban, no quedó nadie. Comprendí de golpe que eran las almas de los que murieron en esa vía, contó este trailero muchos años después, aún estremecido. Relatos semejantes han emergido. Otro chofer dijo haber visto un grupo de niños sentados al borde de la carretera al anochecer, pero al alumbrarlos con las luces altas, no había nadie allí. Algunos creen que estos espectros colectivos incluso protegen a los conductores, actuando como advertencia. De hecho, en la historia inicial, el trailero afirmó que tras ver a las personas fantasmales, sintió la urgente necesidad de disminuir la velocidad. Y justo después, un animal cruzó inesperadamente la carretera. Gracias a que iba más lento, pudo maniobrar y evitar un accidente grave. Él cree firmemente que las apariciones lo alertaron del peligro y le salvaron la vida. En comunidades cercanas, los habitantes hablan de la gente sombra en la Reynosa Monterrey, figuras que se ven en noches de niebla o justo antes de un tramo peligroso. Desde el punto de vista sobrenatural, estas visiones serían apariciones de las víctimas de accidentes en esa carretera, que quizá intentan evitar que otros corran la misma suerte. En muchas culturas existe la idea de que los muertos advierten a los vivos, como faros fantasmales. La cantidad de figuras vistas coincide con la alta cifra de fallecidos por choques en la Reynosa Monterrey, lo que da escalofríos. También podrían clasificarse como energías residuales, impresiones repetidas de personas en sus últimos momentos, apareciendo rutinariamente sin interactuar, más bien como un eco del pasado. Racionalmente, algunos señalan que la mente cansada del conductor puede haber proyectado sombras de postes, árboles o reflejos en la humedad del pavimento y creado la ilusión de gente de pie. La noche y la soledad pueden hacer que uno vea compañía donde no la hay. Otra posibilidad es que realmente hubiera personas, migrantes caminando, campesinos, etc., y que simplemente no fueran visibles al llegar debido a la oscuridad o porque se escondieron. Sin embargo, la sincronía de que desaparecieran justo al acercarse sugiere algo más allá de lo natural. Impacto en los testigos. Los traileros que han vivido esto suelen quedar con una mezcla de temor y reverencia. Algunos bajan la velocidad automáticamente cuando pasan por los sitios donde vieron a los espectros, como agradeciendo la advertencia. Otros rezan o tocan el claxon a modo de respeto hacia esas ánimas. Esta historia ha contribuido a afianzar la reputación de la Reynosa Monterrey como carretera maldita donde la línea entre la vida y la muerte se difumina en las noches silenciosas y donde tal vez los muertos se congregan para cuidar o espantar a los vivos. Charro Negro del Camino, Michoacán. Carretera vieja entre Morelia y Pátzcuaro, Michoacán, zona rural y boscosa. En las zonas rurales de México, al caer la noche, nadie desea toparse con el charro negro. Este espectro, según la tradición, es un elegante jinete vestido de charro que aparece en caminos solitarios, buscando almas que llevarse. Un trailero que cruzaba por Michoacán a medianoche afirmó haber vivido este encuentro. Avanzaba por un camino vecinal poco iluminado cuando notó en la distancia la figura de un hombre a caballo trotando a la orilla. Al acercarse con su tráiler, redujo la velocidad. El hombre vestía impecables ropas de charro completamente negras, con bordados brillantes a la luz de la luna. Su sombrero ancho le cubría el rostro. El camionero pensó que era un ranchero local y al pasar junto a él, le tocó el claxon suavemente para advertirle. De pronto, el caballo dio un salto impresionante y se plantó en medio de la carretera, obligándolo a frenar de golpe. El charro levantó la cabeza. Sus ojos relucían rojos como brasas debajo del ala del sombrero. Con voz profunda le dijo: ¿Me llevas?, mientras extendía una mano enguantada. El trailero, aterrado al ver de cerca que no tenía pies,
Solo flotaba junto al caballo, pisó el acelerador, desviándose a un lado. Mientras pasaba, el charro gritó: «Aún no es tu hora», entre risas que resonaron como eco. El camionero no miró atrás y no volvió a reducir la velocidad hasta llegar al próximo poblado. La leyenda del charro negro es antigua y muy arraigada. Se dice que este enigmático jinete aparece solo a viajeros solitarios en caminos rurales, sobre todo a aquellos que transitan de noche. Muchos relatos coinciden. De pronto oí las espuelas de un caballo y lo vi junto a mí, un charro de ojos rojos que me ofrecía riqueza a cambio de algo. Salí huyendo. Algunos cuentan que el charro ofrece grandes tesoros o favores a cambio de un paseíto, pero que en realidad es el diablo buscando llevarse al incauto. Otros describen simplemente un terror paralizante al verlo. En Jalisco, un conductor aseguró que el charro lo siguió por un buen tramo, apareciendo y desapareciendo entre la arboleda, hasta que rezó en voz alta y la aparición se desvaneció. Lo peculiar es que casi todos los testimonios mencionan que solo se manifiesta en despoblado y con viajeros solos, nunca en ciudades ni ante grupos, y que su presencia se anuncia con el sonido metálico de espuelas y relinchos en la oscuridad. Posibles explicaciones. Paranormalmente, el charro negro es considerado una encarnación del diablo o un alma en pena condenada a vagar. La leyenda dice que en vida fue un hombre ambicioso que hizo un trato infernal y ahora busca a quien heredarlo para liberarse de su maldición. Cuando aparece, suele ofrecer montones de oro o cumplir deseos, pero si aceptas, terminas entregando tu alma. En este caso, el charro solo pidió llevarlo, posiblemente simbólico de llevarlo contigo al más allá, y al no detenerse el conductor, le gritó esa ominosa frase. Racionalmente, el charro negro es parte del folclore. Los encuentros podrían ser explicados por imaginación sugestionada. Un viajero solo en la noche, recordando la leyenda, puede interpretar cualquier sombra o jinete real como el espectro. También es posible la coincidencia de toparse con un vaquero o cabalgante real a deshoras, lo cual es raro, pero no imposible en zonas ganaderas, y que el susto haga el resto. Sin embargo, algunos detalles como ojos rojos, flotar sin pies o desaparecer son difíciles de atribuir a algo natural. Los que creen haber visto al charro negro suelen desarrollar un temor profundo a viajar de noche. Muchos portan amuletos religiosos, pues la tradición dice que es la única defensa contra él. Se habla de rezos, medallas o hasta una cruz de ocote. Esta leyenda, más que causar accidentes, parece actuar como advertencia. Si viajas solo de noche, cuidado con a quién te encuentras. En cierto sentido, mantiene vivas precauciones en los choferes. Pero el pavor psicológico es real. Un trailero confesó que luego de su encuentro tuvo que tomar terapia porque soñaba con la risa del charro y sus ojos ardientes cada vez que se quedaba a oscuras. Así, el charro negro sigue cabalgando en el imaginario mexicano, sembrando el pánico y recordándonos que en las lejanías de la urbe, cualquier viajero solitario es una presa fácil para las antiguas leyendas que acechan en el camino. Nahual de la Sierra de Oaxaca, carretera Huautla-Teotitlán, camino rural en la Sierra Mazateca, Oaxaca, entre Huautla de Jiménez y Teotitlán. En las montañas de Oaxaca abundan historias de nahuales, brujos capaces de transformarse en animales. Un conductor de camión repartidor vivió un incidente que atribuye a un nahual. Conducía de madrugada por un sendero serpenteante rodeado de selva, cuando notó que un gran perro negro aparecía en la orilla del camino, corriendo junto al camión. Al principio no le dio importancia, pero el animal alcanzó una velocidad inusual, manteniéndose a la par del vehículo, aunque éste ya iba a 60 kilómetros por hora en subida. El perro emitía unos gruñidos extraños, casi como risa humana. Extrañado y algo alarmado, el chofer tocó la bocina y aceleró más. De repente, el perro dio un salto hacia la ladera,
y ante los ojos atónitos del conductor, su cuerpo empezó a cambiar de forma en plena carrera. Por un instante, pareció caminar en dos patas y sus rasgos se distorsionaron como si adquiriera facciones humanas. El hombre juró que vio una sonrisa espeluznante y dientes sobrenaturalmente largos en esa criatura. Luego, el ser se internó en la maleza y desapareció. Al llegar al siguiente pueblo, el conductor, pálido, contó lo ocurrido. Los lugareños le dijeron con tranquilidad: seguramente era un nahual jugando contigo. Acá se aparecen seguido. En comunidades de Oaxaca, Veracruz y otras regiones indígenas, es común oír anécdotas de brujos que toman forma de animales, ya sea como enormes perros, coyotes, guajolotes, pavos o lechuzas. Camioneros que entregan mercancía en la sierra han compartido relatos. Uno habló de una lechuza blanca gigantesca que se posó sobre el techo de su tráiler y lo miró fijamente a través del parabrisas con ojos casi humanos, hasta que él rezó y la cosa salió volando riendo. Otro refirió que un jaguar cruzó la carretera y al frenar vio que dejaba huellas con forma de pie humano descalzo sobre la tierra húmeda. En estos lugares, la creencia en los nahuales es seria. Se considera que ciertos curanderos o hechiceros pueden convertirse en animales en la noche para hacer travesuras o venganzas. Muchos pobladores advierten a los forasteros que no provoquen a ningún animal extraño que vean de noche, porque podría ser un nahual. El impacto en conductores foráneos suele ser de incredulidad mezclada con temor, pues las coincidencias les erizan la piel. Posibles explicaciones. Si aceptamos lo sobrenatural, lo visto fue un nahual, es decir, un brujo local que adoptó la forma de un perro negro esa noche. Según la leyenda mesoamericana, los nahuales se conectan con un animal, su tonal, y pueden transformarse físicamente en él para cumplir propósitos, desde proteger su pueblo hasta cometer fechorías. En este caso, podría haber estado simplemente espantando al intruso o jugando con él, ya que no le hizo daño. La risa y la metamorfosis parcial concuerdan con historias de nahuales que a veces no completan del todo la transformación, quedando rasgos híbridos. Desde un punto de vista lógico, podría argumentarse que el chófer vio a un perro correr, posiblemente perseguía su vehículo, como muchos perros hacen, y en la penumbra y el estado de alerta, su mente asustada interpretó movimientos como algo sobrenatural. La vista periférica a veces distorsiona tamaños y formas, y el miedo preexistente a los nahuales en la región pudo influir. La charla de los lugareños quizá reforzó su convicción en lugar de buscar otra causa. No obstante, la cultura local acepta la existencia de nahuales, lo cual hace que incluso gente educada pero criada allí otorgue credibilidad a estos sucesos. El repartidor de nuestra historia confesó que tras eso evita viajar de noche por la sierra, prefiere pernoctar en un pueblo y seguir de día. Dijo que sintió que algo quería sacarlo del camino y teme que un nahual más agresivo pudiera ocasionar un accidente. Para la gente local, su experiencia fue casi cotidiana, pero para él fue traumática. Este choque entre escepticismo y creencia hace que cada nuevo testigo se sienta desconcertado. Con el tiempo, muchos conductores terminan respetando las tradiciones y tomando precauciones, como no hablar mal de los nahuales en voz alta y llevar algún talismán protector. Después de todo, de que vuelan, vuelan, y más vale prevenir en esas carreteras envueltas en el misticismo ancestral de Oaxaca. Lamento de la Llorona, Río del Sumidero, Chiapas. Tramo de la carretera panamericana, cerca del cañón del Sumidero, Chiapas, junto al río Grijalva. Una de las figuras más icónicas del folclore mexicano es la Llorona.
el espectro de una mujer que llora por sus hijos. Aunque suele asociarse a ríos y pueblos, también se ha aparecido a traileros en caminos cercanos al agua. Un chofer que conducía de Tuxtla Gutiérrez hacia Chiapa de Corzo a altas horas relató un encuentro pavoroso. Al pasar sobre un puente que cruza el río Grijalva, comenzó a escuchar un sollozo largo y lastimero que provenía aparentemente de debajo del puente. Al otro lado, la carretera estaba desierta y flanqueada por árboles. De pronto, vio a una mujer vestida de blanco parada junto a la baranda, con la cabeza gacha, como mirando hacia el río. El llanto era claramente de ella. Compadecido, el trailero redujo la marcha y asomó la cabeza por la ventanilla para preguntarle si estaba bien. En ese instante, la figura volteó hacia él. Su rostro pálido mostró una expresión de agonía indescriptible y lanzó un grito estremecedor. ¡Ay, mis hijos! Era un alarido sobrenaturalmente fuerte que resonó por todo el cañón. El conductor sintió que la sangre se le helaba. Sin pensarlo, aceleró a toda prisa. Por el espejo, pudo ver que la mujer seguía allí parada, pero sus brazos ahora estaban extendidos hacia él. El lamento siguió escuchándose varios kilómetros más, persiguiéndolo en la noche. Muchas versiones de La Llorona se cuentan a lo largo del país, y los camioneros no están exentos. Escuché clarito a una mujer llorando cerca de un arroyo. Eran casi las 3 a.m. y no había casas por ahí, contó otro conductor en Veracruz. Generalmente, los testigos primero oyen el llanto característico, un quejido triste que pone la piel de gallina, y luego pueden o no ver a la mujer espectral. Por lo común, aparece con vestido blanco flotante y cabello largo y oscuro que le cubre el rostro. En algunos casos, se desliza hacia los vehículos o incluso se sienta en la parte trasera de camionetas, desapareciendo después. En Chiapas, varios lugareños afirman que en noches de luna llena, la Llorona ronda cerca del río y recomiendan no detenerse si se la escucha. Un taxista de la zona dijo que una madrugada una pasajera pidió bajar del auto al oír el llanto lejano, prefiriendo esperar al amanecer para continuar. El impacto emocional de oír ese «ay, mis hijos» es profundo. Es un sonido que eriza los cabellos y congela el corazón según quienes lo han vivido. Sobrenaturalmente, la Llorona es un alma en pena universal en México. La leyenda dice que fue una madre que ahogó a sus hijos. Ocurrió una tragedia con ellos y ahora su espíritu los busca, llorándolos por la eternidad. Cerca de ríos o cuerpos de agua, su presencia es casi obligada en la mitología local. Los creyentes sostienen que su lamento es real y que verla es un mal augurio. Podría ser la proyección psíquica de siglos de relato popular manifestándose. Racionalmente, el poder de sugestión juega un rol enorme. Un conductor solo por un paraje oscuro cerca de un río, con el rumor del agua y el viento, podría interpretar ciertos sonidos naturales, aves nocturnas, aullidos lejanos, viento entre fisuras, como el llanto de la Llorona, más si conoce la historia. También existe la posibilidad de que verdaderamente haya mujeres, quizá con problemas mentales o en duelo, que deambulen llorando en esos sitios, aunque es más rebuscado. En este caso, el testigo vio una figura clara y un grito potente, difícil de explicar con fenómenos normales. El trauma de escuchar a la Llorona deja a muchos con insomnio y miedo a volver a pasar por ahí. Algunos optan por poner música o la radio bien fuerte al acercarse a zonas de Llorona para no oír nada. La mayoría reza o invoca protección divina en cuanto detecta un llanto sospechoso. A diferencia de otros fantasmas, el de la Llorona provoca más tristeza y espanto que peligro físico directo, pero ha ocasionado accidentes conductores que se distraen buscando la fuente del llanto o que aceleran imprudentemente del terror. Aún así, esta leyenda funciona como parte del ADN cultural. Muchos la esperan o la temen, pero la respetan. Como dijo un viejo trailero, yo no creía,
Pero el día que escuché ese lamento, entendí por qué nuestros abuelos nos decían que no anduviéramos solos de noche. Hay cosas que uno no debe ver ni oír. Ahora, él lleva siempre una imagen religiosa en su tablero cuando cruza ese puente. Por si acaso, la Llorona decide aparecer de nuevo. Bruja de Fuego de Catemaco, Veracruz. Carretera cerca de Catemaco, Veracruz, región conocida por prácticas de brujería, especialmente en el camino hacia Coyame. La zona de Catemaco es célebre por sus brujos y las historias de bolas de fuego que surcan el cielo nocturno. Un trailero que transportaba productos pesqueros narró su sobrecogedora experiencia en un tramo rural, rodeado de la densa vegetación tropical. Pasada la medianoche, vio elevándose por encima de los árboles una esfera de luz anaranjada que se movía erráticamente. Al principio, pensó que era un fuego artificial o un globo de Cantoya, pero entonces la bola de fuego descendió rápidamente y cruzó la carretera frente a él a unos metros de altura. Su tamaño era de unos 20 a 30 centímetros de diámetro y despedía chispas. El tráiler se iluminó con el resplandor rojizo. El conductor, atónito, se detuvo en el acotamiento. La esfera se posicionó a un lado del camino y comenzó a transformarse. De la llama emergió poco a poco la silueta de una mujer encorvada. Vestía harapos y su cabello largo flotaba alrededor. Al voltear hacia el trailero, este distinguió un rostro cadavérico con ojos brillantes. La figura lanzó una carcajada estridente y volvió a convertirse en bola de fuego, que salió disparada hacia el cielo nocturno y se perdió en la lejanía. Esta escena, que suena increíble, coincide con numerosas historias locales de brujas de fuego. En Catemaco y pueblos aledaños, se cree que ciertas brujas adquieren forma de bolas de fuego para volar por las noches. Habitantes han reportado ver esferas luminosas sobre cerros, lagunas o atravesando caminos, vinculándolas a brujas transformadas. Incluso existe un trasfondo científico teórico. Algunos investigadores han sugerido que podrían ser fenómenos de rayo en bola, descargas eléctricas esféricas, pero los lugareños insisten en la versión sobrenatural. Un campesino contó que una de esas bolas lo persiguió por un sendero y que sintió un calor intenso en la espalda mientras huía. Otro dijo haber encontrado gallinas muertas tras la aparición de una bola de fuego sobre su gallinero, lo que atribuyó a brujas chupadoras. Los choferes que cruzan la región suelen comentar entre ellos: si ves una luz roja volando, no la sigas con la mirada y encomiéndate a Dios, pues hay temor de que acercarse demasiado traiga mala suerte o agresión. Hay casos de personas con quemaduras inexplicables tras un encuentro cercano con estos orbes flameantes. Sobrenaturalmente, la creencia es que estas bolas de fuego son brujas en transformación o su medio de transporte. La leyenda sugiere que las brujas veracruzanas pueden desprender su espíritu del cuerpo y volar como llamas para reunirse o hacer maldades, especialmente buscando bebés no bautizados para chuparles la sangre. De ahí la costumbre de proteger cunas con tijeras en forma de cruz y espejos para repelerlas. En la historia del trailero, la visión de la mujer harapienta dentro de la llama encaja con la imagen tradicional de una bruja. La risa burlona también se asocia a ellas. Una explicación racional, científica, apunta al fenómeno de plasma atmosférico o fuego fatuo, aire ionizado por descargas eléctricas que produce esferas incandescentes de movimiento errático. En la región de los Tuxtlas, donde está Catemaco, abundan minerales y acuíferos que podrían generar condiciones para estos raros rayos en bola. Los investigadores Fernández Ranada y Trueba han estudiado estas luces, describiéndolas justamente como esferas rojizas o anaranjadas que aparecen repentinamente, se mueven impredeciblemente
y se desvanecen en segundos. Podría ser que la bola de fuego fuera natural y la mente asustada del chofer le agregara la imagen de la bruja. Quienes ven una de estas brujas de fuego quedan convencidos de haber presenciado magia oscura. En Catemaco, de hecho, el fenómeno está tan normalizado que cada año durante el primer viernes de marzo, Día de Brujos, la gente relata los avistamientos de luces nocturnas como algo casi esperado. Los camioneros foráneos, sin embargo, suelen preferir no detenerse en la zona. Algunos temen que la bola de fuego pueda entrar en su vehículo o causar un incendio. Otros simplemente no quieren comprobar si hay algo dentro de esa luz. La mezcla entre la leyenda arraigada y las posibles explicaciones científicas no reduce el miedo. Al contrario, la incertidumbre hace que la bruja de fuego siga siendo uno de los encuentros paranormales más impresionantes y peligrosos de las carreteras tropicales de Veracruz. Curva del Pato, León, Guanajuato. La llamada Curva del Pato en la carretera León-Cuerámaro, en las afueras de León, Guanajuato. Esta curva pronunciada es famosa por sus accidentes y por un fenómeno difícil de explicar. Conductores que la transitan de noche reportan sentir que el volante se les mueve solo como si una fuerza invisible intentara girarlo más de lo necesario. Un chofer de camión de carga pesada contó su experiencia. Venía con precaución, pues conocía la peligrosidad de la Curva del Pato. Aún así, al entrar en el viraje, sintió una resistencia extraña en la dirección. Era como si alguien más empujara el volante hacia la derecha. Luchó para mantener el control y evitar salirse del camino. Logró sortear la curva, pero al bajarse a inspeccionar, sus manos temblaban. Él afirma que por un instante vio, reflejada en el parabrisas, la sombra de unas manos ajenas sujetando el volante junto con las suyas. No había nadie más en la cabina. Otros conductores han descrito vivencias similares en la Curva del Pato. Sientes un jalón, como si algo tratara de sacarte de la carretera, dijo un automovilista. En numerosos accidentes ocurridos allí, sobrevivientes mencionaron que el carro no respondió o que sintieron un bandazo misterioso. Esto ha llevado al surgimiento de la leyenda de una fuerza maligna en esa curva. Algunos la atribuyen al espíritu de un conductor llamado El Pato, que murió en un choque y estaría provocando más tragedias, de ahí el apodo. De hecho, en la zona se levantaron pequeños altares tras varios accidentes fatales. Pobladores cercanos aseguran que a medianoche se oyen rechinidos de llantas y gritos, aunque la vía esté desierta, como ecos de los choques pasados. Incluso por el día, la gente que cruza a pie prefiere rezar o persignarse. En términos paranormales, se cree que la Curva del Pato podría estar embrujada o maldita. La historia de obreros muertos durante la construcción de la carretera o de un accidente particularmente violento es citada para justificar una presencia vengativa que cobra más vidas. La sensación del volante girando solo encaja con la idea de un espíritu tratando activamente de causar accidentes. Otra teoría local habla de un remolino de energía en esa ubicación, como una suerte de vórtice sobrenatural. Racionalmente, la Curva del Pato tiene factores muy terrenales. Es realmente peligrosa por su peralte quizá inadecuado y la velocidad de aproximación. Muchos accidentes podrían deberse a error humano y mal diseño. La sensación de volante tironeado podría venir de irregularidades en el pavimento o cambios repentinos de fricción en las llantas. Además, el miedo y la reputación del lugar pueden predisponer a que los conductores interpreten cualquier pequeño deslizar como una fuerza extraña. No obstante, la unanimidad de los testimonios sobre un jalón en la misma dirección alimenta el misterio. La Curva del Pato asusta tanto que hoy muchos bajan exageradamente la velocidad al abordarla. Se han instalado señales preventivas adicionales. Los lugareños colocaron un letrero extraoficial con la leyenda «Curva peligrosa, maneje con fe». Para algunos,
Es una advertencia de tomarlo con precaución y también con fe en lo divino, para contrarrestar lo maligno. Los que pasaron por el trance de sentir el volante moverse, solo hablan de ello con voz baja, temiendo burlas, pero convencidos de lo que vivieron. Sea un fenómeno paranormal genuino o simple física malinterpretada, la Curva del Pato ha ganado fama nacional como uno de los tramos más paranormales de México, a la par que uno de los más peligrosos,